El audio del hoyo drama /terror /thriller investigativo a las 3 de la mañana, el miedo tiene otro peso. No es como el miedo del día, ese que uno puede explicar con palabras normales, cuentas, enfermedades, deudas, peleas, noticias malas. El miedo de las 3 de la mañana es más antiguo. Se mete debajo de la puerta. Se sienta al borde de la cama. Respira despacio en la pieza oscura. Tomás Araya lo sabía. Vivía solo en un departamento chico, en un edificio viejo, cerca de una avenida que de noche parecía abandonada aunque pasaran autos. Tenía 39 años, barba mal cortada, ojos hundidos y una costumbre que se había vuelto enfermedad, escuchar historias de terror antes de dormir. No música. No radio. No podcasts de risa. No noticias. Historias de terror. Se ponía los audífonos, apagaba la luz y dejaba que una voz grave le contara cosas horribles, casas con sombras, niños que hablaban desde armarios, mujeres que llamaban por teléfono después de muertas, camioneros que veían figuras al borde de la carretera. Decía que lo relajaba. Mentira. Lo hacía para no escuchar otra cosa. Esa noche llovía poco. Una garúa delgada golpeaba el vidrio como uñas suaves. Tomás estaba acostado boca arriba, con el celular sobre el pecho y los audífonos negros cubriéndole las orejas. En la pantalla aparecía un video nuevo, El hombre del hoyo, historia de terror para dormir basada en hechos reales. Tomás sintió una presión en el estómago apenas leyó el título. Podría haberlo saltado. Podría haber buscado otra historia. Pero el dedo le tembló sobre la pantalla, y algo dentro de él, algo podrido y antiguo, apretó reproducir. Primero sonó música lenta. Después una voz masculina comenzó a hablar, dicen que en el desierto no hay fantasmas, porque no hay árboles donde esconderse ni casas donde golpear puertas. Pero eso es mentira. El desierto guarda mejor a los muertos que cualquier cementerio. Tomás cerró los ojos. La voz siguió, hace años, en una ciudad del norte, varias mujeres desaparecieron. Algunas eran estudiantes. Otras trabajaban. Otras solo habían salido a comprar. Todas tenían algo en común, alguien las vio por última vez subiendo a un auto blanco. Tomás abrió los ojos. El techo de su pieza estaba oscuro. La lluvia seguía. La voz del audio bajó de tono, el hombre que manejaba ese auto las llevaba fuera de la ciudad. Cruzaba caminos de tierra, pasaba postes quemados por el sol y llegaba a un sector donde había hoyos abiertos en la tierra. Hoyos negros. Hondos. Silenciosos. Tomás se quitó un audífono. La pieza quedó partida en dos, en una oreja, el silencio, en la otra, la voz. Pero esta historia no comienza con las víctimas, dijo el narrador. Comienza con un hombre que escucha este relato en la mitad de la noche y que tiene miedo porque sabe que no todo quedó enterrado. Tomás dejó de respirar. En el audio se escucharon 3 golpes. Toc. 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 No venían de la historia. Venían de la puerta de su departamento. Tomás no se movió. Quedó acostado, con el celular sobre el pecho, mirando el techo como si el techo pudiera salvarlo. El audífono izquierdo seguía colgando sobre la almohada. El derecho aún le escupía la voz del narrador directo al oído. A veces, decía la voz, el culpable no vuelve al lugar del crimen. A veces el crimen vuelve a él. Otra vez los golpes. Toc. 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 La puerta del departamento estaba cerrada con llave. También tenía una cadena. Tomás la había puesto al llegar de la pega, como siempre. Vivía en el 4º piso. Nadie podía entrar sin pasar por conserjería. Miró la hora. 3:07. Se sacó el otro audífono. ¿Quién es?, preguntó. Su voz salió débil. Una voz de niño viejo. Nadie respondió. El pasillo del edificio quedó en silencio. Tomás escuchó el zumbido del refrigerador, una cañería golpeando dentro de la pared, un auto mojando la calle abajo.
Se levantó despacio. Caminó hasta la puerta. No encendió la luz. Miró por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Pero en el suelo había algo. Una bolsa plástica negra. Pequeña. Amarrada con cinta gris. Tomás sintió que se le secaba la boca. No abrió. Retrocedió. Volvió a la cama. El celular seguía reproduciendo el video. El narrador decía, el primer error de Tomás fue pensar que el pasado necesitaba permiso para entrar. El celular cayó al suelo. Tomás se agachó y lo tomó con manos temblorosas. Pausó el audio. El departamento quedó mudo. Respiró fuerte. 1, 2, 3 veces. No, dijo. No puede ser. Volvió a mirar la pantalla. El video tenía una imagen fija, una carretera desértica de noche, un auto blanco al fondo y una luna amarilla sobre cerros pelados. El canal se llamaba, Voces del Último Camino. Tomás nunca lo había visto. Nunca se había suscrito. El video había sido subido hacía 11 minutos. 11. Pero ya tenía una reproducción. La suya. Tomás revisó los comentarios. No había ninguno. Entonces llegó una notificación. Un comentario nuevo. El usuario no tenía foto. Solo un círculo gris. El comentario decía, ¿tú sabes dónde está la última? Tomás apagó el celular. Esta vez sí encendió la luz. La pieza apareció frente a él con una claridad sucia, ropa sobre una silla, una taza con café viejo, el closet entreabierto, una mancha de humedad en la esquina. Nada. Pero el miedo no estaba en lo que veía. Estaba en lo que recordaba. El desierto. El auto blanco. Los hoyos. Y una mujer joven, con una chaqueta azul, golpeando el vidrio desde adentro. Tomás cerró los ojos. No fui yo, susurró. Nadie le respondió. Pero desde el pasillo, detrás de la puerta, la bolsa plástica hizo un sonido. Como si algo dentro se moviera. La inspectora Camila Rojas no creía en fantasmas. Creía en cuerpos. Creía en llamadas. Creía en cámaras de seguridad. Creía en horarios. Creía en mentiras mal contadas. Trabajaba en una unidad de delitos violentos en Santiago, pero había pasado sus primeros años en el norte, revisando carpetas de mujeres desaparecidas que nadie quería leer completas. Había aprendido algo simple: cuando una mujer pobre desaparece, el mundo siempre encuentra una excusa para no buscarla. Se fue con el pololo. Seguro anda carreteando. Volverá sola. Tenía problemas. Era complicada. Camila odiaba esas frases. Su hermana mayor, Daniela, había desaparecido 20 años atrás en una ciudad minera. Tenía 19. Salió de noche. No volvió. La investigación fue una vergüenza: papeles perdidos, testigos ignorados, llamadas sin responder. Años después encontraron varias víctimas en sectores abiertos del desierto. Hoyos. Restos. Ropa. Pulseras. Carnets partidos por el sol. Pero a Daniela nunca la encontraron. Esa ausencia le había arruinado la vida a la familia de Camila. Su madre envejeció en 5 años. Su padre murió sin saber si debía poner flores en una tumba o seguir esperando. Camila se hizo policía por rabia. No por vocación. Por rabia. Aquella madrugada recibió un correo anónimo. Asunto: el audio del hoyo. El mensaje tenía solo un link. Camila estaba en su departamento, trabajando en informes atrasados, con una taza de té frío al lado del computador. Abrió el link sin pensar demasiado. Apareció el video. El hombre del hoyo, historia de terror para dormir basada en hechos reales. Camila se quedó quieta. La miniatura mostraba un auto blanco estacionado junto a una excavación en medio del desierto. Presionó reproducir. La voz narró desapariciones, caminos de tierra, hoyos abiertos.
Hasta ahí podía ser cualquier basura morbosa de Internet. Pero al minuto 4, el narrador dijo algo que le heló la espalda. La sexta llevaba una chaqueta azul y un anillo barato con una piedra verde. Antes de morir, alcanzó a escribir 3 letras en el polvo del vidrio: Tom. Camila pausó el video. Daniela llevaba una chaqueta azul. Daniela usaba un anillo barato con una piedra verde. Ese dato nunca salió en prensa. Nunca. Camila buscó el canal. No tenía otros videos. Creado ese mismo día. Sin descripción. Sin rostro. Sin redes. Volvió al correo. El remitente era una cadena de letras y números. Abajo, oculto entre espacios, había una frase: no busque al muerto. Busque al que escucha. Camila sintió que algo antiguo le subía por el pecho. Abrió una libreta. Escribió: Tom. Audio subido 3 en punto aprox. Canal nuevo. Dato no público: anillo verde. Posible conexión con caso Daniela Rojas. Después llamó a un colega. Necesito rastrear un video. Ahora. Ahora. Es urgente. Camila miró la pantalla congelada. En la imagen, el auto blanco parecía estar esperándola desde hace 20 años. Es mi hermana, dijo. Tomás no abrió la puerta hasta las 7 de la mañana. Pasó 4 horas sentado en el suelo de la cocina, con un cuchillo en la mano, mirando el pasillo. La bolsa seguía afuera. A ratos, estaba seguro de que la escuchaba arrastrarse. A ratos pensaba que era su cabeza. Cuando amaneció, la luz gris entró por la ventana del living. Los ruidos del edificio volvieron: una vecina cerrando una puerta, un niño bajando al colegio, el ascensor quejándose, alguien tosiendo. La normalidad era ofensiva. Tomás se acercó a la puerta. Miró por la mirilla. La bolsa seguía ahí. Abrió apenas, dejando puesta la cadena. El olor entró de inmediato. Tierra seca. No podrido. No basura. Tierra. La bolsa tenía polvo amarillento pegado por fuera. También había algo escrito con plumón negro: para el que no fue Tomás tragó saliva. Cerró la puerta. Quitó la cadena. Volvió a abrir. Tomó la bolsa con 2 dedos y la entró rápido. La puso sobre la mesa. Durante varios minutos no hizo nada. Luego buscó guantes de lavar platos. Se los puso. Abrió la bolsa. Adentro había 3 cosas. Una cinta de cassette vieja. Una pulsera de cuentas azules. Y una foto. La foto estaba quemada en los bordes. Mostraba a 6 personas paradas junto a un auto blanco en medio del desierto. 5 hombres y una mujer. La mujer estaba de espaldas, con chaqueta azul. Tomás reconoció el auto. Reconoció el lugar. Y reconoció a uno de los hombres. Asimismo. Más joven. 20 años menos. Delgado, pelo largo, cara de idiota, ojos hundidos por la pasta base y el miedo. Tomás soltó la foto como si quemara. No fui yo, repitió. Pero esta vez la frase sonó peor. Porque sabía que ser inocente no era lo mismo que no haber hecho nada. La cinta de cassette tenía una etiqueta blanca. En la etiqueta había una palabra escrita a mano: confesión. Tomás no tenía reproductor. Pensó en botarla. Pensó en quemarla. Pensó en tirarla por el ducto de basura. Pero entonces sonó el celular. Número desconocido. Contestó sin hablar. Al otro lado se escuchó viento. Mucho viento. Como desierto entrando por la línea. Después una voz de mujer dijo: Tomás. Él cerró los ojos. ¿Quién habla? Tú me escuchaste esa noche. Tomás comenzó a llorar sin hacer ruido. Daniela. La llamada se cortó. En la pantalla apareció una notificación de YouTube. El video había continuado solo. El narrador decía: hay hombres que no matan con las manos.
Matan mirando hacia otro lado. 20 años antes, Tomás no se llamaba Tomás para todos. En el norte le decían Tommy. Tenía 19 años, vivía en una pieza arrendada detrás de una vulcanización y hacía trabajos chicos para camioneros, cargar, descargar, limpiar, avisar si venía la policía, mover paquetes que no debía preguntar de dónde venían. No era malo, se decía. Solo pobre. Solo perdido. Solo con hambre. Solo con una madre enferma y un padrastro que lo había echado a patadas. Esa fue la primera mentira que usó para perdonarse. La segunda fue que todos hacían cosas peores. La tercera fue que no sabía. El hombre del auto blanco se llamaba Esteban Lira, aunque en la calle le decían el santo. Nadie sabía por qué. Tal vez porque siempre hablaba bajo. Tal vez porque no tomaba delante de otros. Tal vez porque tenía una cara tranquila, casi amable, de esas que no dejan huella. Trabajaba como chofer informal. Llevaba gente. Hacía fletes. Compraba y vendía herramientas. Conocía caminos que no aparecían en mapas. El santo no parecía un monstruo. Eso era lo peor. Los monstruos reales no entran rompiendo puertas. Entran saludando. Pagan cuentas. Dan consejos. Ofrecen llevarte. Dicen yo te acerco. Dicen no pasa nada. Dicen confía. Tomás empezó a trabajar para él por plata. Primero fue limpiar el auto. Después conseguir bidones. Después acompañarlo a dejar cosas al desierto. No preguntís, le decía el santo. La gente que pregunta vive menos. Tomás obedecía. Una noche, el santo llegó con el auto blanco estacionado frente a la vulcanización. Sube. Tomás subió. Atrás iba una mujer joven. Chaqueta azul. Pelo negro. Ojos grandes. Tenía cinta en las muñecas. Tomás se congeló. ¿Qué es esto? El santo manejaba mirando al frente. Una deuda. La mujer miró a Tomás por el espejo retrovisor. No pidió ayuda de inmediato. Primero lo estudió. Como si quisiera saber si aún había algo humano dentro de él. Después susurró, por favor. Tomás no respondió. El santo dijo, Tommy, mírame. Tomás lo miró. Si te bajáis ahora, te metís en el hoyo con ella. La ciudad quedó atrás. Las luces se hicieron pequeñas. El desierto se abrió enorme, negro, sin testigos. La mujer del asiento trasero empezó a golpear el vidrio con la frente. Una vez. 2. 3. Tomás apretó los dientes. No fui yo, diría 20 años después. Pero esa noche, sentado adelante, escuchó cada golpe. Y no hizo nada. La inspectora Camila Rojas encontró a Tomás por el comentario. El usuario anónimo había escrito, ¿tú sabes dónde está la última? El equipo técnico rastreó lo poco que pudo. El video había sido subido desde una red pública, con cuentas falsas y capas de ocultamiento. Pero la primera reproducción apareció asociada a una cuenta vieja de YouTube, Tomasa84. Tomás no había comentado. No había dado like. No había compartido. Pero había escuchado. Camila pidió los datos, cruzó correos, encontró dirección, antecedentes menores, trabajos informales, un traslado desde el norte a Santiago hacía 19 años. El nombre completo le sonó. Tomás Araya Fuentes. Revisó carpetas antiguas. Lo encontró en una declaración de hace 20 años como testigo menor, sin importancia. Un joven que trabajaba cerca de una vulcanización. Dijo no saber nada. Dijo haber visto el auto blanco un par de veces. Dijo que el santo era cliente. Camila sintió náuseas. No por el crimen. Por la burocracia. El nombre siempre estuvo ahí. En una hoja. Archivado. Dormido. Como tantas verdades que no se pierden,
Se abandonan. A las 10 de la mañana, Camila llegó al edificio de Tomás con 2 funcionarios. El conserje dijo que el residente del 408 era tranquilo. Pagaba atrasado, pero no molestaba. Recibía delivery, trabajaba de noche a veces, casi no hablaba con nadie. Subieron. Camila golpeó la puerta. Toc. 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 Adentro algo cayó. Tomás Araya, dijo ella. Policía. Abra la puerta. Silencio. Sabemos del video. La puerta se abrió lentamente. Tomás apareció con la cara destruida. Ojos rojos, piel gris, barba húmeda de sudor. Parecía no haber dormido en años. Yo no la maté, dijo antes de que le preguntaran nada. Camila lo miró sin pestañear. ¿A quién? Tomás abrió la boca. No supo qué decir. Ese fue su primer error. Camila vio la bolsa negra sobre la mesa. Vio la foto quemada. Vio la pulsera azul. Vio la cinta. ¿Qué es eso? Tomás retrocedió. Llegó anoche. ¿Quién la dejó? No sé. Camila entró. Tomó la foto con guantes. La miró. Reconoció la chaqueta azul. El mundo se le cerró por un segundo. Daniela, susurró. Tomás se sentó en el suelo. Yo quería bajarme. Camila lo golpeó. No como policía. Como hermana. Un golpe secó en la boca. Los funcionarios la detuvieron. Tomás no se defendió. Escupió sangre y dijo, ella escribió tu nombre en el vidrio. Camila quedó paralizada. ¿Qué dijiste? Tomás levantó la vista. No escribió Tom. Se le quebró la voz. Escribió Cam. La cinta fue enviada a análisis, pero Tomás ya sabía lo que contenía. Lo sabía incluso antes de escucharla. Hay objetos que no traen información. Traen condena. En la sala de interrogatorio, Tomás pidió agua. Camila se la negó. Otro funcionario se la dio. Ella no lo miraba como sospechoso. Lo miraba como una puerta cerrada durante 20 años. Quiero un abogado, dijo Tomás. Vas a tenerlo, respondió Camila. Pero antes dime una cosa. No puedo. ¿Dónde está mi hermana? Tomás bajó la cabeza. No sé exactamente. Camila golpeó la mesa. Mentira. Había muchos hoyos. ¿Dónde? De noche todos se parecen. Camila respiró fuerte. La sala tenía una cámara en la esquina. Todo estaba siendo grabado. Eso la obligaba a no romperle la cara otra vez. El audio, dijo ella. ¿Quién lo hizo? No sé. El santo está vivo. Tomás no respondió. La inspectora sintió que el silencio era una confesión. Esteban Lira, el santo, había sido detenido años atrás, pero murió en prisión antes de entregar todos los lugares. Oficialmente se llevó secretos a la tumba. Extraoficialmente, muchos creían que algunos hombres lo habían ayudado y nunca pagaron. Tomás era uno de esos nombres invisibles. Yo no maté a nadie, dijo él. Camila se inclinó sobre la mesa. Mi hermana estuvo en un auto contigo. Te pidió ayuda. Tú estabas adelante. Eso no te hace inocente. Tomás lloró. Tenía 19. Ella también. La frase quedó flotando. No hubo grito después de eso. No hacía falta. Camila salió de la sala antes de perder el control. En el pasillo, su colega Molina la esperaba con unos audífonos. Tienes que escuchar esto. La cinta. Número. El video. Ya lo escuché. Cambió. Camila lo miró. ¿Cómo que cambió? Molina le pasó el celular. El video seguía en YouTube. Mismo título. Misma miniatura. Pero la duración ya no era de 40 minutos.
Ahora duraba 1 hora y 6 minutos. Camila puso reproducir desde el minuto nuevo. La voz del narrador dijo: la inspectora cree que está interrogando a un testigo. No entiende todavía que el testigo también está siendo interrogado. Camila sintió frío. La voz continuó: la pregunta no es qué hizo Tomás hace 20 años. La pregunta es quién dejó la bolsa anoche. ¿Y por qué el desierto empezó a devolver pruebas? Molina murmuró: esto no puede estar pasando. Entonces el audio reprodujo una grabación vieja. Una mujer llorando dentro de un auto. Y una voz joven, la voz de Tomás, diciendo: no me mire, por favor. Camila se arrancó los audífonos. El caso se reabrió oficialmente a las 6 de la tarde. No porque importara la verdad. La verdad llevaba 20 años esperando. Se reabrió porque ahora había ruido. Y las instituciones le temen más al ruido que a los muertos. El video empezó a circular. Primero en grupos pequeños. Después en redes. Después en portales de noticias. Algunos lo trataron como una historia paranormal. Otros como filtración criminal. Otros como montaje. Camila odiaba todo eso. Odiaba los titulares. El audio maldito del desierto. La historia de terror que revelaría un crimen real. Fantasma o asesino. El misterio del hombre del hoyo. Nadie escribía los nombres de las víctimas con el mismo tamaño. Daniela Rojas quedó otra vez reducida a la sexta. La hermana perdida. La del anillo verde. La que escribió Cam en el vidrio. A medianoche, Camila recibió otro correo. Esta vez no había link. Había coordenadas. Y una frase: lleve al que escuchó. Camila imprimió el correo, lo adjuntó al expediente y pidió autorización para viajar al norte. Le dijeron que esperara. Que había protocolos. Que necesitaban confirmar origen. Que no podían mover recursos por un correo anónimo. Camila escuchó todo en silencio. Luego hizo lo que había aprendido de los hombres que sí avanzaban en sus carreras: mintió. Dijo que tenía una diligencia ya autorizada. Movió contactos. Presionó. Llamó a un fiscal antiguo que conoció a su padre. A las 5 de la mañana estaba en una camioneta rumbo al aeropuerto, con Molina, 2 peritos y Tomás esposado en el asiento trasero. Tomás miraba por la ventana. No quiero volver, dijo. Camila no lo miró. Mi hermana tampoco quería ir. El viaje en avión fue corto, pero para Tomás duró 20 años. Cuando aterrizaron, el aire seco le pegó en la cara como una mano abierta. El norte olía igual. Polvo caliente, metal, combustible, soledad. Tomás comenzó a sudar. Molina lo notó. ¿Vas a vomitar? Peor, dijo Tomás. ¿Qué es peor? Tomás miró los cerros pelados al fondo. Recordar. Subieron a otra camioneta. Salieron de la ciudad. La carretera se abrió entre terrenos vacíos. El sol era brutal, blanco, sin compasión. Camila llevaba las coordenadas en el GPS. Cada kilómetro la acercaba a lo que había pedido durante 20 años. Y por primera vez tuvo miedo. No de no encontrar a Daniela. Sino de encontrarla. El desierto no estaba vacío. Esa fue la primera sensación de Camila. Había aprendido que el desierto parece muerto solo para quienes pasan rápido. Si uno se queda quieto, empieza a escuchar cosas: piedras que crujen con el calor, cables lejanos vibrando, insectos escondidos, el viento arrastrando bolsas viejas como animales sin piel. También escucha la memoria. Llegaron al punto marcado a las horas 12:43. No había nada. Solo tierra, piedras, restos de neumáticos y un poste caído. A lo lejos se veía una línea de cerros bajos. Molina bajó primero. Luego los peritos. Tomás no quería salir. Camila abrió la puerta trasera. Baja. No es aquí. ¿Cómo sabes? Tomás miró alrededor.
¿Por qué aquí dejábamos el auto antes? Camila sintió que la mandíbula se le endurecía. ¿Antes de qué? Tomás apuntó hacia una pendiente. Caminábamos para allá. Nadie habló. Caminaron. El sol caía sobre ellos como castigo. Las esposas de Tomás brillaban. Cada paso levantaba polvo. Camila sentía el corazón golpeándole las costillas. Después de 15 minutos, Tomás se detuvo. Frente a ellos había una depresión en la tierra. No era un hoyo abierto. Era una cicatriz. Una zona hundida, cubierta por piedras acomodadas demasiado bien. Uno de los peritos se agachó. Esto fue intervenido. Camila no respiró. Molina pidió apoyo. El protocolo comenzó. Fotos. Marcas. Guantes. Medidas. Cintas. Silencio. Tomás se apartó unos metros y vomitó. Camila no le tuvo pena. Pero tampoco sintió satisfacción. La tierra empezó a abrirse lentamente bajo las herramientas de los peritos. No como en las películas. No rápido. No dramático. La realidad es torpe. El crimen se revela de a poco, con sudor y polvo, con bolsas de evidencia, con gente tragándose las ganas de llorar. A los 40 minutos encontraron tela. Azul. Camila retrocedió. Molina la tomó del brazo. Camila. Ella se soltó. Estoy bien. Mentira. La tela azul apareció pegada a restos de plástico viejo. Luego una hebilla. Luego fragmentos de una cadena fina. Luego un anillo. Pequeño. Barato. Con una piedra verde. Camila cayó de rodillas. No gritó. El dolor verdadero no siempre grita. A veces solo deja al cuerpo sin instrucciones. Tomás miró desde lejos. El viento levantó polvo entre ellos. Y entonces, desde el celular de Molina, que estaba en la camioneta a varios metros, comenzó a sonar el vídeo. Nadie lo había puesto. La voz del narrador se escuchó clara. Imposible, la encontraron. Pero el desierto todavía no termina de hablar. Esa noche se quedaron en un hotel barato de la ciudad. Camila no durmió. Se sentó en la cama con el anillo de Daniela fotografiado en el celular. La evidencia real estaba bajo custodia, pero la imagen bastaba para destruirla una y otra vez. Su hermana había existido. Eso parecía absurdo de decir. Pero durante 20 años Daniela había sido una mezcla de recuerdo, expediente, pesadilla y suposición. Ahora volvía a ser cuerpo. Objeto. Prueba. Alguien que estuvo ahí. Alguien que tuvo frío bajo la tierra seca. Camila se tapó la cara. Por primera vez lloró como hermana, no como policía. En la pieza de al lado, Tomás tampoco dormía. Lo habían dejado esposado a una argolla de seguridad, con un funcionario vigilando afuera. El hotel tenía paredes delgadas. Se escuchaban televisores, duchas, pasos, un bebé llorando en algún piso. Tomás se acostó mirando el techo. No tenía celular. No tenía audífonos. No tenía manera de escuchar historias. Pero la voz llegó igual. Al principio pensó que venía del pasillo. Después del baño. Después de dentro de la almohada. Tomás. Se incorporó. Número. La luz del velador parpadeó. El aire se volvió seco. Ya no olía a hotel. Olía a tierra. Tomás, repitió la voz. Era Daniela. O algo que usaba su voz. La puerta del baño estaba cerrada. Debajo, por la rendija, empezó a salir arena. Primero un hilo. Después más. Arena fina, amarillenta, imposible. Tomás tiró de las esposas. Guardia. Nadie respondió. La arena avanzó por el piso como agua muerta. Desde el baño se escucharon golpes en vidrio. Toc. Toc. Toc.
Tomás empezó a llorar. Yo no podía hacer nada. La voz respondió desde el baño, podías mirarme. La puerta se abrió sola. Adentro no había baño. Había desierto. Un camino negro. Un auto blanco con las puertas abiertas. Y una mujer joven sentada atrás, con chaqueta azul. Tomás gritó. El funcionario entró corriendo y encendió la luz principal. El baño volvió a ser baño. No había arena. No había auto. No había Daniela. Solo Tomás, pálido, mojado en sudor, con las muñecas sangrando por tirar de las esposas. Está aquí, dijo. El funcionario miró alrededor. ¿Quién? Tomás sonrió de una manera horrible. No de alegría. De rendición. La que no dejé salir. La declaración completa de Tomás comenzó a las 8 de la mañana. Camila no debía estar ahí. Legalmente, emocionalmente, profesionalmente, era un problema. Todos lo sabían. Ella también. Pero nadie se atrevió a sacarla. Tomás pidió grabación. Pidió abogado. Pidió que Camila escuchara. Quiero decirlo una vez, dijo. Después hagan lo que quieran conmigo. La cámara se encendió. Tomás habló. Contó cómo el santo elegía mujeres vulnerables, pero no siempre marginales. A veces estudiantes. A veces trabajadoras. A veces jóvenes que confiaban porque el auto parecía limpio y el hombre hablaba bien. Contó que no actuaba solo siempre. Había ayudantes. No todos sabían todo. Algunos solo prestaban autos. Otros avisaban rutas. Otros callaban por plata. Otros por miedo. Tomás era de los que callaban por ambas cosas. Esa noche, dijo, Daniela estaba viva cuando llegamos. Camila apretó los puños bajo la mesa. El santo me ordenó bajar. Yo no quería. Ella me miró por el vidrio. No gritaba ya. Solo me miraba. La voz de Tomás se quebró. Es peor cuando dejan de pedir ayuda. Uno siente que ya lo juzgaron. Molina tragó saliva. ¿Qué pasó después? El santo abrió el maletero. Sacó herramientas. Me dijo que caminara hacia los hoyos. Yo fui. Había 3 abiertos y otros tapados. ¿Quién los había hecho? No sé. Tomás. No sé, de verdad. En el desierto hay faenas, zanjas, pozos viejos. Él conocía lugares. Los usaba. Sigue. Tomás cerró los ojos. Daniela me pidió una sola cosa. Camila sintió que el mundo se detenía. ¿Qué cosa? Tomás lloró. Que le dijera a su hermana que no fue su culpa. Camila se levantó de la silla. No podía respirar. A mí. Tomás asintió. Dijo, dile a Cami que no fue su culpa. Yo salí porque quise. No porque peleamos. Camila se tapó la boca. La última conversación con Daniela había sido una pelea estúpida. Ropa prestada. Una salida. Palabras adolescentes. Durante 20 años Camila cargó con eso como si hubiera empujado a su hermana a la calle. Tomás la miró. Perdón. Camila se acercó despacio. Todos pensaron que volvería a pegarle. Pero no. Le dijo al oído, tu perdón no resucita a nadie. Y salió. El video volvió a cambiar. Esta vez no aumentó la duración. Cambió el título. Antes decía, el hombre del hoyo, ahora decía, los hombres del hoyo. La prensa se volvió loca. El fiscal quiso bajar el video. No pudo de inmediato. Cada vez que lo eliminaban, aparecía copiado en otro canal, con otra miniatura, con otra voz. A veces la narración era la misma. A veces agregaba detalles nuevos. Los usuarios discutían. Algunos decían que era una campaña publicitaria. Otros que era inteligencia artificial. Otros que era un familiar de las víctimas.
otros que era un cómplice arrepentido. Camila no sabía qué creer. Solo sabía que el audio había llevado a Daniela. Y ahora estaba nombrando a otros. En el minuto 52, la voz decía, el santo no fue el único que ensució el desierto. Había un mecánico que prestó herramientas. Un guardia que dejó pasar el auto. Un comerciante que recibió una cadena de oro. Un funcionario que perdió una denuncia. Un hombre que escuchó golpes desde el maletero y subió la radio. Cada frase era una puerta. Cada puerta llevaba a alguien. El equipo empezó a revisar nombres antiguos. Cruzaron fechas, autos, turnos, llamadas, documentos. El caso se volvió una telaraña. Camila ya no investigaba solo la muerte de su hermana. Investigaba una ciudad entera acostumbrada a mirar hacia otro lado. El mecánico apareció muerto antes de ser citado. Lo encontraron en su taller, sentado en una silla, con las manos llenas de tierra. La causa parecía un infarto. En la pared, alguien había escrito con grasa, yo solo arreglaba autos. El guardia negó todo. 2 días después llegó a la comisaría llorando, con una bolsa llena de papeles viejos. Dijo que había soñado con mujeres golpeando desde debajo de su cama. El comerciante huyó. Lo encontraron en un terminal de buses, intentando viajar al sur. Llevaba una caja con joyas antiguas. Entre ellas, una pulsera de cuentas azules. Camila miraba cada pieza del caso con una mezcla de alivio y horror. La verdad estaba saliendo. Pero no venía limpia. Venía arrastrándose. Venía con arena en la boca. Venía con muertos tocando puertas. Tomás pidió ir al desierto otra vez. No, dijo Camila. Hay otra. Ya estás declarando. Da el lugar. No puedo explicarlo en mapa. Inténtalo. No es un lugar que se encuentre con coordenadas. Camila lo miró con cansancio. No me vengas con cuentos. Tomás apoyó las manos esposadas sobre la mesa. ¿Usted cree que yo quiero volver allá? No sé qué quieres. Quiero que termine. Camila se rió sin humor. Para ti nunca va a terminar. Lo sé. El silencio quedó entre ambos. Tomás bajó la voz. Hay una niña. Camila se tensó. ¿Qué niña? No sé su nombre. Tenía como 15. El santo la llamaba la mudita porque no hablaba. La llevó después de Daniela. Yo no fui esa noche, pero al otro día me hizo limpiar el auto. Había barro en el asiento trasero. Dijiste que no sabías. Estoy recordando. Conveniente. Tomás lloró con rabia. No es conveniente recordar esto. Camila no respondió. Él siguió, hay un sector más lejos. Cerca de unas estructuras oxidadas. Como torres chicas. No sé cómo se llama. Pero si estoy ahí, lo reconozco. ¿Por qué no lo dijiste antes? Tomás la miró. Porque anoche la escuché. Camila sintió un escalofrío. ¿A quién? A la niña. No a Daniela. A otra. Golpeaba desde abajo de la cama. Camila quiso burlarse. No pudo. Porque ella misma había escuchado el video prenderse solo en el desierto. Porque había visto el título cambiar. Porque había encontrado a su hermana gracias a un correo que nadie podía explicar. La razón le decía que todo tenía explicación. La experiencia le decía otra cosa. Mañana, dijo finalmente. Tomás cerró los ojos. Gracias. Camila se inclinó hacia él. No te equivoques. No te estoy haciendo un favor. Te estoy usando como tú dejaste que usaran a otros. Tomás asintió. Está bien. Número. No está bien. Y por primera vez, Tomás no discutió. Salieron antes del amanecer. El desierto de madrugada era distinto. No tenía el castigo blanco del mediodía. Tenía un frío seco, casi metálico,
que se metía en los dientes. El cielo era enorme y negro, lleno de estrellas que parecían mirar sin ayudar. Tomás iba en la parte trasera de la camioneta, esposado. Camila manejaba. Molina iba al lado, revisando mapas y sectores antiguos de faenas abandonadas. 2 vehículos más seguían detrás. Nadie hablaba. A los 40 minutos, Tomás pidió detenerse. Aquí no. Entonces. Apague las luces. Camila lo miró por el espejo. Número, necesito ver cómo es anoche. Molina negó con la cabeza. Ni cagando. Tomás insistió, las luces cambian todo. Él manejaba casi a oscuras cuando salía de la ruta. Camila dudó. Después bajó la velocidad y apagó los focos principales, dejando solo posición unos segundos. El desierto se tragó la camioneta. Tomás empezó a respirar rápido. Siga despacio. Camila avanzó. La tierra crujía bajo las ruedas. A la derecha, dijo Tomás. Camila dobló. Más. La camioneta entró por una huella casi invisible. De pronto, en la oscuridad, apareció algo. Unos fierros oxidados. Estructuras bajas. Como esqueletos de una instalación vieja. Tomás empezó a llorar. Aquí. Camila encendió las luces. El lugar apareció completo, restos de concreto, cables cortados, una caseta caída, tambores oxidados. Más allá, varias depresiones en la tierra. Molina murmuró, Dios mío. Los peritos bajaron. El viento soplaba entre los fierros y producía un sonido agudo, como un silbido humano. Tomás se quedó mirando una caseta derrumbada. Ahí dejaba cosas. ¿Qué cosas? Preguntó Camila. Ropa. Bolsos. A veces documentos. Quemaba algunos. Guardaba otros. Revisaron. Debajo de una plancha metálica, protegida por piedras, encontraron una caja plástica vieja. Estaba quebrada, llena de polvo, pero cerrada. Dentro había objetos. No cuerpos. Objetos. Aros. Pulseras. Un reloj rosado. Una credencial escolar. Una traba de pelo. Un llavero con una foto comida por el sol. Camila sintió rabia. Los asesinos guardan trofeos porque creen que las personas les pertenecen incluso después de destruirlas. Tomás miró la caja y vomitó otra vez. Nadie lo ayudó. Entonces una radio policial comenzó a emitir interferencia. Entre el ruido, se escuchó una voz adolescente. Mamá. Todos quedaron quietos. La voz volvió, mamá, estoy aquí. Uno de los peritos soltó la herramienta. La radio se apagó sola. Molina miró a Camila. No me digas que fue estática. Camila miró las depresiones de tierra. Trabajen. Encontraron a la niña al atardecer. No supieron su nombre ese día. Solo supieron que había sido joven, pequeña, y que alguien le había quitado el mundo en un lugar donde nadie escucha gritar. La credencial escolar permitió identificarla a horas después. Rocío Vargas. 15 años. Desaparecida en 2004. Su madre seguía viva. Vivía en una casa humilde, en la misma ciudad, con un altar lleno de fotos. Durante años le dijeron que Rocío se había escapado. Que tal vez estaba en Perú. Que tal vez se metió en algo malo. Que las adolescentes eran así. Camila fue personalmente. No por protocolo. Por humanidad. La mujer abrió la puerta y supo antes de que hablaran. Hay madres que esperan tanto una noticia que aprenden a reconocerla en la cara de quien llega. La encontraron, dijo. Camila asintió. La madre de Rocío no gritó. Tomó una silla. Se sentó. Miró una foto de su hija con uniforme escolar. Yo sabía que no se había ido, dijo. Mi niña le tenía miedo a la oscuridad.
Nunca se habría ido sola. Camila sintió que esas palabras le rompían algo que aún no terminaba de romperse. La mujer levantó la vista. Sufrió. Camila odiaba esa pregunta. No había respuesta buena. No estuvo sola al final, mintió. La madre cerró los ojos. Gracias. Camila salió de esa casa odiándose por la mentira y agradeciéndola al mismo tiempo. Afuera, Molina fumaba. El fiscal quiere conferencia mañana. Que se vaya a la mierda. Camila, no vamos a convertir esto en show. Ya lo es. Camila miró su celular. Tenía cientos de notificaciones. Periodistas. Jefes. Desconocidos. Gente escribiendo teorías. Gente pidiendo fotos. Gente haciendo miniaturas con flechas rojas y caras deformadas. El video seguía arriba. Ahora tenía millones de reproducciones. Camila lo abrió. La voz del narrador decía, cuando los vivos descubren a los muertos, siempre creen que están resolviendo algo. Pero encontrar un cuerpo no cierra una historia. Solo obliga a empezar a contarla bien. Camila cerró la aplicación. Molina la miró. ¿Quién está haciendo esto? Camila miró el cielo oscuro del norte. Alguien que sabe demasiado. Un cómplice. O una víctima que no está dispuesta a ser olvidada. Molina no se rió. Eso fue lo más inquietante. Tomás intentó suicidarse esa noche. No por culpa pura. La culpa pura no existe. La culpa siempre viene mezclada con miedo, vergüenza, cansancio y deseo cobarde de no enfrentar el castigo. Usó una sábana del calabozo. Lo encontraron a tiempo. Cuando despertó en el hospital, tenía la garganta irritada y la voz rota. Camila estaba sentada junto a la cama. Ni siquiera para morir haces las cosas bien, dijo ella. Tomás soltó una risa seca que se convirtió en tos. ¿Me va a cuidar ahora? Número. Voy a asegurarme de que declares todo. Ya declaré. No todo. Tomás miró el techo blanco del hospital. El santo tenía una libreta. Camila se inclinó. ¿Qué libreta? Nombres. Fechas. Lugares. Pagos. No sé si eran todas víctimas o deudas. Pero tenía nombres. ¿Dónde está? Tomás cerró los ojos. No sé. Camila se levantó furiosa. Siempre lo mismo. Espere. Tomás respiró con dificultad. Una vez lo seis esconderla en una radio vieja. De esas grandes, con cassette. La tenía en su casa. La casa fue allanada hace años. No esa casa. Camila lo miró. Tomás abrió los ojos. Tenía otra. En un campamento abandonado, cerca de una toma antigua. Ahí llevaba cosas. Ahí se escondía cuando todos lo buscaban. ¿Por qué nunca apareció en la investigación? Tomás la miró con una tristeza horrible. ¿Por qué algunos no querían encontrarlo? Camila entendió. No todo había sido incompetencia. También hubo protección. Contactos. Favores. Silencios comprados. Dame el lugar. Tomás tragó saliva. Hay un mural de una virgen pintado en una pared. Detrás, una pieza con techo de lata azul. Camila tomó nota. Antes de salir, Tomás dijo, inspectora. Ella se detuvo. El audio no es de un vivo. Camila no respondió. Anoche, antes de intentar matarme, lo escuché sin celular. Me dijo que si yo moría antes de hablar, iba a despertar en el hoyo. Camila lo miró desde la puerta. Entonces habla rápido. El campamento abandonado estaba a las afueras de la ciudad. Había sido levantado por familias sin casa y luego vaciado después de un incendio. Quedaban mediaguas quemadas, colchones negros, juguetes derretidos, latas, perros flacos y paredes con santos pintados por manos desesperadas.
Encontraron el mural de la Virgen al mediodía. Tenía los ojos raspados. Detrás había una pieza con techo de lata azul. La puerta estaba cerrada con un candado antiguo. Molina lo cortó. Adentro hacía calor. Un calor encerrado, rancio, lleno de polvo. La pieza parecía detenida en el tiempo, una mesa, una silla, diarios viejos, bidones vacíos, una cama sin colchón y estantes con herramientas oxidadas. En una repisa estaba la radio. Grande. Negra. Con doble cassette. Camila la miró como si fuera un animal dormido. Ábranla con cuidado. Un perito desmontó la carcasa. Dentro, envuelta en plástico, estaba la libreta. Camila sintió que el aire se le iba. La libreta era pequeña, de tapas cafés. Tenía manchas de grasa. Las hojas estaban llenas de nombres, iniciales, fechas, montos y símbolos. No era solo un registro de víctimas. Era una contabilidad del horror. Pagos a mecánicos. Regalos a funcionarios. Patentes. Direcciones. Apodos. Rutas. El santo no había sido un loco aislado. Había sido el centro de una red de miseria, abuso y silencio. En la última página había una frase escrita con otra letra. Más temblorosa. Más reciente. No todos los hoyos están en el desierto. Molina revisó el reverso. Había una dirección. Santiago. Camila reconoció la comuna. Esto es cerca de donde vive Tomás. Entonces sonó la radio. No estaba enchufada. No tenía pilas. Pero sonó. Primero estática. Después música antigua. Después la voz del narrador, la última puerta no está bajo la tierra. Está en el edificio donde el hombre escucha historias para dormir. Camila salió corriendo. El edificio de Tomás fue evacuado a las 8 de la noche. Los vecinos bajaron molestos, en pijama, con perros, niños, bolsas, cara de no entender nada. Algunos grababan con celulares. Otros preguntaban si había fuga de gas. Camila no respondió. Subió al cuarto piso con Molina y un equipo de búsqueda. El departamento de Tomás estaba sellado, pero la orden permitió entrar otra vez. Todo parecía igual. Mesa. Silla. Taza vieja. Cama deshecha. Pero ahora buscaban otra cosa. No evidencia visible. Un espacio. Una puerta. Un hueco. El perito golpeó paredes. Revisó closet. Movió muebles. Nada. Camila caminó hasta la pieza. Miró la mancha de humedad en la esquina del techo. La había visto el primer día. No le dio importancia. Ahora notó algo. La humedad no bajaba desde arriba. Subía desde abajo. Muevan la cama. Debajo había piso flotante mal instalado. Una tabla sonaba hueca. La levantaron. Apareció una tapa de metal. Molina miró a Camila. No puede ser. Abrieron. Un olor antiguo salió desde abajo. No era muerte reciente. Era encierro. Había un espacio entre el piso del departamento y una estructura vieja del edificio. Un hueco técnico, oscuro, estrecho, olvidado por todos. Bajaron una cámara. La imagen mostró bolsas, cajas, ropa vieja. Y huesos. Pequeños. Camila retrocedió. No. Molina pidió refuerzos. El edificio entero pareció crujir. Tomás no había sabido que vivía sobre un entierro. O tal vez sí. Tal vez por eso escuchaba terror todas las noches. Tal vez por eso necesitaba voces falsas, para tapar las reales. Cuando lograron entrar al hueco desde una zona de mantenimiento, encontraron restos de al menos 2 personas. No eran del caso del desierto. Eran más antiguos. Otro crimen. Otro secreto. Otro hoyo, pero urbano.
Cemento en vez de arena. Junto a una de las bolsas había un reproductor MP3 viejo. El perito lo encendió. Todavía tenía batería imposible, una línea mínima de vida. Solo había un archivo. Audio-final.mp3. Camila lo reprodujo. La voz del narrador dijo: ahora entiende, inspectora. El horror no vive en el norte. No vive en el desierto. Vive donde alguien escucha golpes y decide subir el volumen. Camila cerró los ojos. En el pasillo del edificio, un vecino viejo comenzó a llorar. Yo escuchaba, dijo. Yo escuchaba, pero pensé que eran cañerías. Nadie le creyó. Ni siquiera él. El caso explotó. Ya no era solo el santo. Ya no era solo Daniela. Ya no era solo Rocío. Ya no era solo Tomás. Era una cadena de crímenes unidos por algo más profundo que un asesino, la costumbre de no escuchar. La libreta permitió detener a varios hombres. Algunos viejos. Algunos enfermos. Algunos con familias que juraban que eran buenas personas. Uno había sido dirigente vecinal. Otro trabajaba en seguridad. Otro había dado entrevistas pidiendo justicia cuando encontraron los primeros cuerpos. Todos tenían la misma cara al ser detenidos. No cara de monstruo. Cara de hombre común sorprendido porque el pasado tocó la puerta. Tomás declaró durante semanas. Cada declaración lo hundía más. También ayudaba. Esa era la parte incómoda. Los culpables a veces dicen verdades útiles. Y las verdades útiles no los vuelven buenos. Camila recuperó a Daniela. No como quería. Nunca como quería. Pero la recuperó. Hubo funeral. Pequeño. Sin prensa. La madre de Camila, ya anciana, tocó el ataúd con ambas manos y dijo: ahora sí llegaste tarde, niña. Camila no supo si hablaba con Daniela o con ella. Después del funeral, Camila volvió a su departamento. No prendió luces. Se sentó en el suelo. Por primera vez en años, no tuvo un caso que perseguir para no sentirse vacía. Entonces recibió una notificación. YouTube. Nuevo video del canal Voces del Último Camino. Título: La hermana que escuchó. Camila sintió frío. Abrió el video. La pantalla estaba negra. La voz del narrador habló: esta no es una historia de terror para dormir. Es una historia para despertar. Camila quiso apagarlo. No pudo. Camila Rojas buscó a su hermana durante 20 años. Creyó que encontrarla cerraría el agujero. Pero hay hoyos que no se cierran con tierra ni con justicia. La inspectora comenzó a llorar. La voz cambió. Ya no era la del narrador. Era Daniela. O el recuerdo exacto de Daniela. Camila se tapó la boca. No fue tu culpa. La pantalla mostró una imagen antigua, dos niñas en una playa, riéndose, con el pelo pegado por el viento. Camila no tenía esa foto. La voz de Daniela siguió: pero ahora escucha tú. El audio se llenó de golpes. Muchos. Desde muchas paredes. Desde muchas casas. Desde muchas noches. Toc. 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 Y miles de voces pequeñas, mezcladas, susurraron: todavía hay más. Tomás fue condenado. No por todos los muertos. La justicia rara vez alcanza para tanto. Fue condenado por encubrimiento, asociación, falso testimonio y participación indirecta en delitos que nunca debieron prescribir en la memoria de nadie. Algunos dijeron que era poco. Otros que era suficiente. Camila no opinó. Había aprendido que ninguna condena devuelve el aire a los pulmones de una víctima. Tomás envejeció rápido en prisión. Los otros internos lo llamaban el oyente. No porque hubiera escuchado audios de terror, sino porque de noche gritaba que alguien golpeaba desde debajo de su cama. Los gendarmes revisaban. No había nada. Pero cada madrugada, a las 3,
Tomás despertaba con arena en la boca. El canal Voces del Último Camino desapareció una semana después del juicio. Todos los videos fueron borrados. Los expertos dijeron que nunca pudieron identificar al creador. Las cuentas eran falsas. Los servidores, imposibles de rastrear. Las voces, procesadas. Algunos concluyeron que fue una filtración organizada por alguien dentro de la investigación. Camila guardó otra hipótesis para ella. No porque creyera completamente en fantasmas, sino porque había aprendido a no burlarse de lo que no podía explicar. Meses después, renunció a la unidad. No a la policía. A esa unidad. Pidió traslado a casos de desapariciones. Quería trabajar antes de que las personas se volvieran expedientes viejos. Antes de que una madre tuviera que hablarle a una foto durante 20 años. Antes de que una hermana confundiera justicia con castigo. En su nuevo escritorio puso una sola cosa. El nombre de Daniela. No una foto. No una placa. No una frase bonita. Solo el nombre. Para recordarse que todos los casos empiezan con alguien amado por alguien. Una noche, mucho después, Camila llegó tarde a su casa. Se sacó los zapatos, apagó el celular y se acostó sin música, sin televisión, sin ruido. Por primera vez no quiso tapar el silencio. Cerca de las 3 de la mañana despertó. No por una pesadilla. Por un sonido. Toc. 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 Venía del departamento de al lado. Un golpe seco. Después una voz. Una mujer. Por favor, no. Camila se levantó de inmediato. No esperó. No pensó en protocolos. No pensó en quedar como exagerada. No pensó en si era asunto suyo. Salió al pasillo y golpeó la puerta del vecino. Fuerte. Una vez. 2. 3. Abra la puerta. Gritó. Ahora. Otros vecinos salieron. Uno llamó a seguridad. Otra mujer llamó a emergencias. El hombre de adentro abrió furioso, con la cara roja, diciendo que no pasaba nada. Pero detrás de él, en el suelo, había una mujer temblando. Viva. Con miedo. Pero viva. Camila la sacó de ahí. La abrazó en el pasillo mientras la mujer lloraba. Y entonces, desde algún lugar del edificio, desde una cañería, una pared o una memoria que por fin descansaba un segundo, se escuchó una voz muy baja. La voz de Daniela. Así sí, Cami. Camila cerró los ojos. No sonrió. No lloró. Solo respiró. Porque entendió al fin que las historias de terror no sirven para dormir. Sirven para despertar antes de que sea tarde. Y en algún lugar, muy lejos, en un desierto donde el viento peina la tierra como si buscaran hombres, los hoyos siguieron callados. Pero ya no estaban solos. Ahora alguien escuchaba. Y cuando alguien escucha de verdad, hasta los muertos dejan de golpear tan fuerte.